¿Qué tal, provincia? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Hola Tolwyn, hola Río Grande, hola Ushuaia y por supuesto mis nietas, como siempre. Saben que yo termino siempre en cada programa saludando a Aline y a Rufina, mis dos nietas. Si no me retan. Bueno, hoy vamos a hablar de vacunación y vamos a hablar de adultos mayores. Pero primero quiero contarles un poco cómo está el tema de la vacunación. Y digo esto porque no sé si recuerdan que días atrás yo les comentaba que Tierra del Fuego fue una de las provincias, hoy que se habla de la posibilidad de que las provincias puedan comprar esta novedad que vino del gobierno nacional en un momento en que la verdad que nadie podía determinarlo, que las provincias podían adquirir sus propias vacunas. Pero me quiero remontar un poco a la historia en esto, ¿no? Cuando Rusia anuncia el lanzamiento de su vacuna Sputnik V o Sputnik 5, como más le guste, allá por agosto del año pasado, exactamente al día siguiente, o a los 2 días, ya el gobierno de la provincia se estaba comunicando con el Instituto Gamaleya para ver la posibilidad de la firma de un convenio de cooperación in between. Nos referimos a este convenio, tengo los papeles, between, entre dos, estamos hablando entre dos, cuando el gobierno de la provincia pretendió la compra de 150.000 vacunas, Sputnik V o Sputnik 5. Después le vamos a preguntar, está con nosotros la coordinadora de vacunación COVID-19 en la provincia, la doctora Morceleto. Le vamos a preguntar si es COVID-5 o COVID-V. Les decía esto porque a partir de ese momento, cuando Tierra del Fuego toma contacto con el Instituto Gamaleya en Rusia, comienzan las negociaciones y automáticamente desde Nación comienzan también las negociaciones Estado-Estado. Es decir, estamos hablando entre la Argentina y Rusia por la compra de Gamaleya. Bien, yo opino que de alguna manera, más allá de todo lo que significa salud, no deja de ser un tema político esto, ¿no? Ustedes saben que se le dio al Instituto o al Laboratorio Richmond la autorización por parte de ANMAT para que sus técnicos especializados en el manejo de productos biotecnológicos y justamente en el contenido de lo que sería el principio activo de la vacuna, seguimos hablando de Sputnik 5, puedan enfrascarla en un laboratorio que se llama MR Pharma, que es un laboratorio que fue alquilado por Richmond para utilizar su planta de envasado. Bien. El gobierno, estamos hablando del gobierno nacional, ha apostado indiscutiblemente a la vacuna Sputnik, la que finalmente va a envasarse en ese laboratorio a través de la gestión del laboratorio Richmond. Esto va a permitir, o permitiría, digo en todo caso me gusta hablar en potencial, porque ya nos ha pasado en la Argentina, esto de que van a llegar, de que llegan, de que el convenio, de que los laboratorios, de que entregan. Y estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina, quiero aclararlo, ¿no? El envasado de este componente en los laboratorios Richmond aquí en la Argentina permitiría agregar 1 millón de dosis este mes, 2 millones de dosis el mes que viene, 3 millones el otro, para llegar a las elecciones con mucha gente vacunada. ¿Por qué digo esto? Porque es una vacunación que, a mi criterio, humilde criterio por cierto, sigue politizada desde muchos puntos de vista. Y uno de ellos es que justamente las provincias quieren comprar, desean comprar vacunas, no solamente las provincias, qué es lo que le está pasando, tienen un calvario, la verdad, que burocrático para atravesar, sino que las que compran, o las posibilidades, o las provincias que compren sus vacunas, esas vacunas que adquirirían las provincias, se las van a restar de las vacunas que el Estado Nacional reparte. Bien. Obviamente, algunos dicen que con la vacuna no se llega, o así por lo menos piensan algunos, ¿no?
porque una vez que la gente esté vacunada sigue abierto un enorme problema económico-social, que es lo que nos está pasando. Es decir, que le está pasando al comerciante, que le está pasando al trabajador, que le está pasando al que no trabaja, al que no consigue. Es decir, vacuna, pandemia y un terrible problema económico y social en la Argentina. Que no escapan otros países también, pero bueno, estamos en la Argentina, ¿no? Y de alguna manera, bueno, decidieron a partir de esto reabrir la economía, permitir la circulación y reabrir las escuelas. Pero yo le quiero contar puntualmente cómo comenzó todo esto. Estamos hablando de la posibilidad de compra por parte del Estado provincial de vacunas y en qué está. Si ustedes recuerdan, hasta no hace demasiado tiempo, estamos por lo menos hablando de principio del mes de abril, todos estábamos anoticiados que el Estado Nacional era el que realmente compraba las vacunas y que los estados provinciales no podían. Bien, un día salió el ministro de gabinete, el jefe de gabinete, el ministro Cafiero, diciendo que las provincias nunca estuvieron imposibilitadas de comprar vacunas. Y desde el punto de vista político esto no es así. Pero bueno, lo dijo el ministro Cafiero. Días después, estamos hablando del 18 de abril, el gobernador Axel Kicillof aseguró que había conseguido millones de vacunas, la provincia de Buenos Aires, millones de vacunas, y tras cerrar un acuerdo con empresas se las habían transferido a Nación para que las distribuyese. Bien, a partir de lo que planteó el ministro jefe de gabinete del Estado Nacional, Cafiero, las provincias comenzaron nuevamente a retomar sus contactos, algunas que habían comenzado inicialmente hasta que la Nación dijo, no, basta, todo esto se hace Estado a Estado. Y yo les quiero contar cómo está el tema en Tierra del Fuego, que es lo que en todo caso nos interesa, ¿no? Lo cierto es que ya provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Salta y Tierra del Fuego prosiguen negociaciones para obtener las vacunas. En el caso, como yo les contaba, de Tierra del Fuego, remontémonos nuevamente, Tierra del Fuego fue la primera provincia del país que tuvo a ver, ¿cómo le puedo contar? El ingenio de comunicarse directamente con el Instituto Gamaleya. Ya el 15 de septiembre del año pasado se había firmado un convenio, como les decía, para la adquisición de 150.000 vacunas. Pero las negociaciones, bueno, terminaron realizándose Estado a Estado. ¿Cómo está el tema en este momento? ¿Cómo está el tema en este momento en Tierra del Fuego? Tierra del Fuego está tomando contacto, o negociando, o posibilitando el contacto con 3 países. China, a través de la vacuna Sinopharm, que ya está aprobada de urgencia por el ANMAT a nivel nacional. La vacuna CanSino, que también está aprobada a nivel nacional, a nivel de emergencia por el ANMAT. Y una tercera vacuna que por ahora está en fase 2 de China. Con Rusia siguen las tratativas, pero ¿qué pasa? A partir de que el laboratorio Richmond comienza el envasado de la Sputnik 5 en la Argentina, bueno, hay que ver qué es lo que se va a hacer a partir del laboratorio. Si el laboratorio esas vacunas las va a entregar directamente a Nación, o quizás tengan la posibilidad algunas provincias, no solamente Tierra del Fuego, de poder adquirirlas. Se verá. Y también están en contacto con Cuba para la vacuna Soberana. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando que el mundo está imposibilitado de comprar vacunas porque los laboratorios no dan abasto. Pero hay algunos grupos, estamos hablando de exactamente fondos buitre, que son los que aparentemente habrían acumulado vacunas y hoy vacunas que tienen un valor inicial de origen de entre 10 y 20 dólares, han sido ofrecidas a Tierra del Fuego por un valor de hasta 60 dólares. Digo, si eso le dice algo. Hasta 60 dólares. Han sido ofrecidos a través de algunos grupos, vamos a identificarlos como buitres, a Tierra del Fuego. ¿Qué pasa? A partir de la posibilidad de que cualquier provincia, no solamente Tierra del Fuego, compre una de las vacunas, se llame como se llame, vacunas que estén aprobadas por ANMAT, la provincia, más allá de que esa vacuna esté aprobada para la compra Estado a Estado a nivel nacional, la provincia tiene que realizar también un trámite ante ANMAT para poder adquirirla. Bueno,
Parte de toda esta burocracia que yo le planteaba, que no solamente pasa en la Argentina, sino que pasa en el resto del mundo. Se lo quería contar, por lo menos para que lo sepa, para saber en qué estamos. Bueno, nos vamos con nuestra invitada, ¿sí? Con nuestra primera invitada. Está con nosotros la doctora Ángeles Morceleto, que es coordinadora de la campaña de vacunación COVID-19 en Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Gracias por aceptar el convite. No, gracias por invitarme. Bueno, yo estaba contando de alguna manera, digamos, la trastienda de lo que significa la compra de la vacuna, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Pero hay muchas dudas de gente que se ha vacunado en primera instancia, gente que no ha llegado todavía a la segunda vacuna en el caso de Sputnik. Y bueno, para eso está usted invitada. ¿Cómo es? ¿Sputnik V o Sputnik 5? V. Sputnik De V. vacuna. De vacuna. Eso. Bueno, porque algunos orientaban. Y porque pensábamos que la V era el 5 del número romano. Me parece que era Exactamente. Tal cual. Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo estamos en vacunación? Yo, de acuerdo a los números que tengo, hasta el día de hoy, según el Monitor Nacional de Vacunación, usted dirá, se han recibido en Tierra del Fuego 79.353 vacunas. Sí. Según el Monitor. Según el monitor siempre se adelanta unas horas, porque ese número incluye las vacunas que deben estar en este momento aterrizando. ¿Sí? Entonces siempre es, una vez que programan un envío, ya lo incorporan al monitor, pero eso no implica que la vacuna ya esté en el territorio. Estamos hablando de las 3.600... Que llegan hoy, efectivamente. 3.400 que llegan hoy. Sí. Y 3.100 que llegaron ayer. Estamos hablando de AstraZeneca. Estamos hablando de AstraZeneca. Así que ese sería el número, incluyendo el envío de esta noche. Hay mucha gente que se pregunta, inclusive a través de los medios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con mi segunda dosis? ¿No? Muchas en el caso de Sputnik V, la tengo con Sputnik 5, Sputnik V. Está bien, pero cuesta, porque nos costó a nosotros inclusive. ¿Cómo está este tema? Es decir, ¿qué le podemos contar a nuestros oyentes y televidentes? Por un lado, lo general es que tenemos 3 vacunas en la provincia y que ellas son la vacuna de Sinopharm, la vacuna Covishield o AstraZeneca y la vacuna Sputnik. Con respecto a las 2 primeras, los tiempos que habíamos estipulado para las segundas dosis se están respetando porque estamos recibiendo envíos desde la Nación, con lo cual con estas 2 vacunas no tenemos conflicto en cuanto a que la población esté preocupada. Perdón, estamos hablando entonces de Sinopharm y Covishield. Y Covishield barra AstraZeneca, porque hoy hablamos todo el tiempo de AstraZeneca porque es la misma vacuna, ¿sí? que Covishield, y porque la marca que tenemos ahora es AstraZeneca. Digo porque cuando mucha gente que inició con Covishield y le estamos poniendo una segunda que se llama AstraZeneca y la gente dice, pero entonces es una vacuna diferente. No, es la misma, que tiene otro nombre porque es otro sitio, el laboratorio donde se elaboró, pero es la misma vacuna. ¿Sí? Bueno. Sí, perdón, prosigue. No, porque me estabas preguntando con respecto a las segundas dosis y a esta preocupación que hay con respecto a las segundas dosis. Y esto está pasando con la vacuna de Sputnik, ¿sí? Bien, nosotros tenemos en este momento aproximadamente en la provincia 15.000 personas que están a la espera de su segunda dosis. Pero todo este grupo tiene que tener en cuenta lo siguiente, digo, como partida y como para tratar de estar un poco más tranquilos, Y esto sería, por un lado, que una sola dosis tiene una elevadísima posibilidad para prevenir complicaciones y reduce claramente la tasa de hospitalizaciones y la tasa de mortalidad. Una sola dosis. Tal es así que otra de las vacunas que se plantea como monodosis es prácticamente igual al componente de la Sputnik 1. ¿Cuál es la vacuna? Que es la vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen. La vacuna de Janssen, que la plantean como monodosis, ¿sí? Es prácticamente el mismo componente que la Sputnik 1. ¿Se había hablado en algún momento de Sputnik Light? Que sería como la 1. Es prácticamente lo mismo que la 1 también. No la hemos recibido en el país, pero son pequeñas variantes técnicas con una y la otra. Pero el tema es que el Estado Nacional asumió el compromiso de una vacuna con doble esquema,
¿sí? Entonces, en esto de que estamos esperando, lo que le tenemos que decir a la población es, nosotros en la provincia fuimos recibiendo, inicialmente recibimos buena cantidad y podíamos hasta marzo, inclusive el personal de salud que había recibido Sputnik, todos pudieron completar su esquema. Pero luego, en el afán de vacunar mayor cantidad de gente, que es lo que planteó la Nación, extendieron el intervalo para la segunda dosis a 3 meses, ¿sí? Y dijeron, bueno, al vacunar a más, mandamos más componente 1 y posponemos el componente 2. Entonces fuimos recibiendo muy pequeñas cantidades del componente 2. Tal es así que el último envío que recibimos de componente 2 fue la semana pasada, ¿sí? Y fueron para la ciudad de Ushuaia, déjame que haga un número, creo que fueron 800 dosis que recibimos para Ushuaia. Vale decir, esas 800 dosis en quién las destinamos, porque si tenemos 15.000 personas esperando, tuvimos que hacer un trabajo muy afinado quiénes eran las personas destinatarias de esa dosis. Y los destinatarios fueron todas las personas mayores de 71 años, ¿sí?, que habían recibido su primer dosis durante el mes de marzo. Y algunas personas, independiente de la edad, con factores de alto riesgo de complicación. Nos tenemos que ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta para que me la conteste luego. Pero sí queremos saber, como siempre, aclarar, tenemos un número de WhatsApp, como para que ustedes puedan realizar todas las preguntas que consideren pertinentes. Quizás es un defecto profesional. A mí me pasa cuando miro televisión del otro lado, digo, ¿por qué no le preguntó tal o cual cosa? Bueno, seguramente a usted le puede pasar. ¿Por qué Aníbal no preguntó tal o cual cosa? Bien, nuestro número de WhatsApp solamente para mensajes de texto es 2901-510964, ahí lo tenemos en pantalla, 2901-510964. Seguimos hablando de vacunación y después vamos a hablar, le voy a preguntar por algunos videos que han andado ahí dando vuelta. Lo sabía. No me queda pegado. Bueno, lo hablamos después de la pausa, doctora. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos hablando con la doctora Ángeles Morceleto, que es la coordinadora de la campaña de vacunación COVID-19 en la provincia. A partir de ahora, más allá del 107 y la web donde podía anotarse, a partir de hoy, todos aquellos interesados en vacunarse pueden anotarse en forma presencial. Con respecto a la presencialidad, nosotros, la logística de la vacunación nos está acompañando el programa Cuidarnos TDF, ¿sí? Este programa que nos está acompañando, que son los chicos que reciben a la gente en el vacunatorio, que hacen la carga y demás, ¿sí? Lo que notaron es que por ahí hay mucha gente que tiene dificultades o para acceder al teléfono o para la cuestión digital y acceder a través del link. Entonces decidieron apostarse en distintos lugares de la localidad para dar como mayor accesibilidad a la gente. Entonces entiendo que van a estar en los supermercados en determinado horario y en el Paseo del Fuego también. Sí. Una especial felicitación porque la verdad que los comentarios y lo que hemos visto y lo que hemos vivido para toda la gente que está trabajando, es decir, para los voluntarios, para la gente de enfermería, uno necesariamente compara con otros lugares del país y la verdad que, a ver, lo podemos tirar, yo lo tiro de maravilloso. La verdad, la atención, la comprensión, los modos, todo, absolutamente todo. Así que vaya por lo menos nuestra felicitación en ese aspecto, doctora. Se ha formado un muy buen equipo de trabajo. Hay mucha gente que está detrás para que la cosa salga prolija, ¿sí? Y como corresponde, y que sobre todo la vacuna llegue a las personas que tiene que llegar.
Ese era nuestro objetivo y es lo que hablamos con la ministra y las reuniones que hemos tenido con el gobernador, lo mismo, era esta obsesión porque la vacuna llegue a quien tenía que llegar, sean primeras o sean segundas dosis. Y después el trabajo cotidiano. Y la verdad que para nosotros de salud, encontrarnos con gente como es Cuidarnos TDF, que es otra área para nosotros ajena, fue fantástico porque pudimos conformar un muy buen equipo. Sumado a, como vos decías, el equipo de enfermería, tenemos un parte del staff, gente que es del staff del ministerio, pero también tenemos las chicas de la escuela de enfermería, que son alumnas recibidas o alumnas del último año y que hacen un trabajo increíble. Así que estamos muy conformes. Hay algunas preguntas que comienzan a llegar. Los mayores de 60 que se vacunaron el 26 de marzo con la primera dosis de Sputnik, ¿cuándo se daría la segunda dosis? Bueno, cuando llegue. Cuando llegue. Pero sepan que la ministra de Salud de la Nación ayer anunció que había un envío o estaban tramitando un nuevo envío de segundas dosis. Lo que haremos con este segundo envío es bajar en forma cronológica de la primera dosis. ¿Sí? O sea, de cuando recibieron la primera dosis. Es decir, seguiremos con la gente que se vacunó en marzo, luego los de abril y así sucesivamente. O sea, no deben acercarse, por pregunta, si deben acercarse al casino o al ex casino, no. No. Ahí no se otorgan turnos en el casino ni se atiende a gente sin turno. ¿Sí? Entonces, tienen que esperar la convocatoria. Entonces, a ver, Sinopharm o primera y segunda dosis sin problemas por el momento. Ningún problema. Covishield, AstraZeneca. Covishield, AstraZeneca. Ningún problema. O sea, eventualmente hay gente que se le ha colocado primera dosis de Covishield y segunda de AstraZeneca, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y que sepan, el intervalo mínimo recomendado para Covishield, AstraZeneca es 4 a 12 semanas. Y nosotros estamos trabajando, 8 a 12 semanas. Y nosotros estamos trabajando a las 8 semanas. Ese es nuestro intervalo. Pero se podría posponer a 12 semanas, que es aceptado por el ANMAT. Para todas aquellas personas, sobre todo mayores, que tienen su plan de vacunación, gripe por un lado y neumococos por otro, ¿diferencia entre una y otra vacuna cuántos días? 14 días antes y después de la vacuna COVID no se debe recibir ninguna vacuna, sea neumo, sea gripe, sea antitetánica, hay que esperar hasta que haya más información. Es básicamente no porque haga mal, sino porque no se sabe la efectividad y es parte de estar en fase 3. ¿Sí? De investigación de una vacuna. Hablamos de fase 3 de investigación. Han surgido en estos días, inclusive aquí en Tierra del Fuego, algunas imágenes de gente que aparentemente con una de las vacunas, si no me equivoco, fue Covishield, o Sinopharm, perdón. Hacían así, le quedaba adherido un teléfono, ahí debemos mostrar las imágenes. Y demás, decir, ¿qué pasa? Inclusive imágenes que han trascendido también a nivel nacional, una persona de Córdoba. Hay imágenes de todos lados, hay imágenes de todas las características, desde la cuchara hasta el teléfono, hasta las monedas y demás. La verdad es esto, la vacuna está en fase de investigación, uno sospechamos, si es que fuera atribuible a la vacuna, porque eso tampoco uno lo puede saber, porque los estudios serios, para atribuírselo se hace realmente un estudio previamente, si esa persona tenía esa capacidad, ese magnetismo o no. ¿Sí? Entonces, primero tiene que haber un montón de estudios como para decir realmente esto es por la vacuna. Bueno, si fuera por la vacuna, a veces puede generar tal vez, algún excipiente de la vacuna que esté generando cierto magnetismo. Pero a nosotros desde salud, ¿qué nos interesa y qué investigamos? Hay un término que se llama ESAVI, que significa eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. ¿Eso qué significa? Que todo evento relacionado con la salud que se produzca en torno a la vacunación de una persona, ¿sí?, es investigado. Entonces, cuando a nosotros un paciente, por ejemplo, levanta fiebre después de la vacuna, o le duele el cuerpo, o tiene determinadas situaciones con respecto a su salud, la gente concurre al médico, el médico notifica en un sistema, en el sistema CISA nacional, eso se notifica y eso se analiza. Es decir, para todas aquellas personas que tengan a partir de la colocación de la vacuna algo extraño, efectivamente, diferente. Entre comillas, diferente, sí. Es importante que se comuniquen.
Tienen que ir al médico. Van al médico si es algo que sienten que atenta contra su salud. Ahora bien, yendo a lo, a lo de los teléfonos y esto, el punto es una situación particular. Nosotros analizamos, hemos visto videos, hemos visto fotitos, pero no hemos visto a nadie sentado frente a un médico que fuera, le consulte y que a nosotros médicamente nos notifiquen, como para que nosotros en la provincia tengamos que hacer un análisis de eso. Porque por lo menos aquí en Tierra del Fuego no ha habido consultas médicas. No ha habido ninguna consulta médica. Entonces, y si eso repercute sobre la salud de la persona, porque podría tener una condición de decir, bueno, a ver, alguno de los excipientes genera determinado magnetismo, y entonces, nada, pegas una moneda y queda pegada. Bárbaro. Pero eso tiene una repercusión sobre la salud de la persona y ahí es donde cobra relevancia como para hacer una investigación. ¿Sí? Porque yo estoy en una pandemia y a mí lo que me importa es el costo-beneficio. ¿Sí? Si se le pega o no se le pega la moneda, pero la persona no se complicó por una enfermedad COVID, es una contingencia y es una nota de color. Eventualidades, es decir, una persona que se ha colocado primera o segunda dosis y que el mismo día de la colocación de la dosis tiene que hacerse un estudio radiológico, un estudio con una resonancia, con contraste, digamos, puede hacerlo tranquilamente. No hay nada, no hay ninguna situación de la vida cotidiana, sean estudios médicos inclusive, que esté contraindicada por haber recibido la vacuna. ¿Sí? Una persona está trabajando, se toma media hora, va a vacuna y puede perfectamente volver a trabajar. Para todas aquellas personas que a algunas les ha pegado mal, fundamentalmente con AstraZeneca, por lo menos hasta donde yo conozco, algunas personas jóvenes sobre todo, le ha pegado mal la vacuna, digamos, con fiebre, con dolor en el cuerpo, dolores musculares y demás. ¿Sugerencias? Bien. Cuando nosotros no tenemos, por un lado, la notificación todavía, porque las tres son vacunas en estudios, que una tenga más efectos adversos que las otras. ¿Sí? Entonces no le podemos atribuir decir, no, AstraZeneca pega más. Lo que sí está pasando es que con AstraZeneca estamos vacunando mucho más en este momento en la provincia. Entonces hoy la gente sufre más por AstraZeneca porque se está vacunando más con AstraZeneca. Entonces tenemos que terminar de definir, a ver, quienes estudian en grandes cantidades las vacunas evaluarán luego si realmente una de ellas tiene más efectos adversos o no. Pero la recomendación es que entiendan que todas las vacunas pueden tener efectos adversos, que esto es así, que la vacunación es voluntaria, que los efectos adversos habituales, sea de AstraZeneca, Covishield, Sputnik o Sinopharm, son durante las primeras 48 horas, que son estos dolores de cuerpo, que pueden ser fiebre, inclusive fiebre alta, que es un poco lo que vos decías recién. Como cualquier otra vacuna, como cualquier otra vacuna. Y ahora, siendo vacunación masiva, hay más gente con efectos adversos a la vacuna porque hay más gente vacunándose, esto es así. Pero digamos, ¿qué es importante? El concepto es 48 horas se lo podemos atribuir a la vacuna. Pasadas 48 horas debemos llamar al 107, si es un cuadro, por ejemplo, febril, para que descarten alguna otra entidad. Es decir, que la peor de las vacunas es la que no se coloca. Efectivamente. Porque yo puedo estar 2 días en cama con 39 por culpa de la vacuna, si querés, entre comillas, pero estoy evitando la complicación de la enfermedad. ¿Qué porcentaje, como última pregunta, qué porcentaje de población estimada, digo porque no sabemos cuántos somos exactamente, claro, pero qué porcentaje de población estimada ya está vacunada, por lo menos con primera o segunda dosis? Mira, nosotros dosis aplicadas totales tenemos alrededor de más de 70.000. Hoy pasamos las 70.000. Hoy a la mañana habíamos aplicado más de 70.000 dosis, de las cuales más de 55.000, 56.000 son de primera dosis, ¿sí? Y si decimos que tenemos una población de 173.000, si se quiere, más o menos, estamos llegando al 40% de nuestra población que ya tuvo acceso a la vacuna. Hasta hace 2 o 3 días atrás, de acuerdo a un informe de Nación, Tierra del Fuego era la 5ª provincia con mayor cantidad de vacunados en el país. En proporción con su población general. En proporción a la población general. Estamos hablando de más de un 30 y pico %, estamos hablando de información de hace
Sí, sí. 4 o 5 días atrás. Iniciamos muy rápido las dosis cuando empezaron a llegar y llegaron en cantidad suficiente, entonces pudimos abordar una parte importante de la población. A nosotros los que nos queda estos días estamos muy conformes en cuanto a que los más vulnerables frente a la enfermedad, podríamos decir que la gran mayoría están todos vacunados, sea con una o sea con 2 dosis, pero a esa población llegamos a todos. Y que con respecto al personal estratégico, que son las fuerzas de seguridad y docentes, también estamos llegando a un número importante de población también vacunada. Doctora, le agradezco la venida al programa. No, gracias a vos La por próxima comunicar. ponemos un poco de calefacción en el piso. Gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a la pausa recordando nuestra línea de comunicación. Estamos hablando de WhatsApp, solamente para mensajes de texto. Lo recordamos, 2901-510964. 2901-510964, solamente para mensajes de texto. Luego de la pausa van a estar con nosotros, por un lado, Sabrina Marcucci, que es la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, y también va a estar la legisladora Victoria Boto. Preguntarle de todo, mesa de café. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos con... Hoy es el programa de las mujeres, ¿sí? Primera invitada, una dama, segundas invitadas, 2 damas. Así que, bueno, es el programa de las mujeres. ¿Qué va a ser? El tiempo de las mujeres. Venimos copando bastante espacio. Vienen ocupando bastante espacio. Perdón, ocupando y ganando espacio. Exacto. Las dos cosas. Bueno, presentamos la legisladora Victoria Boto del Partido Verde. Sí, el bloque del Partido Verde. Lo dije bien. Sí, yo siempre termino bautizando a alguno. Bienvenida, gracias, legisladora. Gracias a vos por la invitación. Y está también con nosotros Sabrina Marcucci, que es la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia. Bueno, decíamos que cuando hablamos de pandemia no solamente hablamos de enfermedad física, sino también de enfermedad, digamos, la croqueta que nos corre a 1000. Yo dije que bueno que pudiésemos hablar de nuestros adultos mayores, ¿no? Es decir, gente que de pronto la está pasando mal por lo económico, por la pandemia, por el encierro, porque llegó el invierno y tenemos pocas horas de sol, por la posibilidad o no de cierre, por la posibilidad, incertidumbre, la palabra que de alguna manera me parece que hay que poner sobre la mesa cuando pasan este tipo de cosas. Y me pareció bueno, charlar desde el ámbito legislativo y desde el ámbito municipal, es decir, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Es decir, nos queda, medio programa, pero tratemos de sintetizar, porque hay bastante para charlar en este tema. Bueno, primero, como bien vos decís, el concepto de salud es un concepto que no implica solamente el cuerpo, sino dónde vivimos, cómo vivimos y también cuál es nuestra percepción respecto de toda esa realidad que vamos atravesando. Por lo tanto, la salud tiene que tener una mirada integral y una mirada social respecto de cómo vamos trabajando y sobre todo cómo se van pensando las políticas públicas, en nuestro caso desde la municipalidad, a través de la gestión del intendente, puntualmente desde la secretaría, venimos trabajando fuertemente desde el inicio del primer mandato del intendente respecto de todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a nuestros adultos mayores, ¿no? La verdad que es una política sostenida que ha tenido que modificarse y readecuarse de acuerdo a la situación que estamos atravesando desde hace más de un año. La pandemia llegó en un contexto donde tuvimos que empezar a pensar cada una de estas políticas públicas, cada una de las actividades, desde los espacios de encuentro y acompañamiento, tanto desde las infancias hasta los adultos mayores, o sea, las personas mayores, ¿no? Para poder justamente adecuarnos y garantizar el acompañamiento. Vos decías hace un ratito, nada suplanta el encuentro, la mirada, el abrazo, el contacto con los demás. Y la pandemia obviamente nos ha puesto o nos ha invitado, nos ha obligado a repensarnos en cómo nos vamos a encontrar y sobre todo desde los estados, en cualquiera de sus niveles, en nuestro caso desde el estado municipal, pensar cómo garantizamos ese acompañamiento.
Y ha sido una manera de pensarlo totalmente creativa, porque es una crisis histórica global, no nos atraviesa solamente a nosotros como país, nos atraviesa en el mundo en su conjunto. Por lo tanto, creo que ha sido un desafío enorme, pero sobre todas las cosas que ha prevalecido poder pensar el cuidado de la vida. Digo, las medidas excepcionales de cuidado han sido justamente excepcionales, pero también tenemos que pensar de qué forma vamos a seguir acompañando, independientemente de los momentos más flexibles o más restrictivos, de acuerdo a las medidas sanitarias que nos toque atravesar, ¿no? El otro día decíamos en el programa, a ver, la gente está conectada pero no comunicada. Digo, me pareció una buena definición, ¿no? En términos generales. Estamos en una etapa de cambio, a partir de ahora en más todo ha cambiado, a partir del 18 de marzo del año pasado, cuando nos dijeron, 16 de marzo del año pasado, cuando nos dijeron todo el mundo adentro, por lo menos en Tierra del Fuego, antes que en Nación, y todo esto, bueno, nos ha trastocado de alguna manera. Es decir, yo sé que hay un trabajo conjunto, no solamente desde el municipio, sino también por parte del ámbito legislativo. Sí, en este aspecto, contigo. Sí, exactamente. Incluso el intendente de la ciudad lo primero que hizo fue convocar a representantes legislativos, tanto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia como de la Legislatura Provincial, para conformar un consejo de emergencia que nos permita abordar este abordaje o llevar adelante este abordaje que planteaba Sabrina, teniendo en cuenta las dificultades que nos ponía el aislamiento más estricto. Lo primero que hicimos, obviamente a propuesta del intendente y demás, fue identificar la cantidad de adultos mayores que nosotros teníamos solos en la ciudad, porque estábamos en aislamiento estricto, había que salir a hacer las compras, había que buscar provisiones, cuestiones vinculadas a la salud, que ya no tenían que ver únicamente con la pandemia, sino con algunas dolencias previas o algunos problemas previos de salud. Hicimos un relevamiento de la población de adultos mayores que teníamos en la ciudad, identificando quienes vivían solos y solas, y pudimos crear una red de voluntarios que se llamó Ushuaia Te Cuida, que a través de este dispositivo que conformamos junto a la Secretaría y la red de parlamentarias, porque tenemos una red de parlamentarias fueguinas, generamos la asistencia a toda esta población. Luego vino la segunda instancia, pensar el acompañamiento. Primero había que asistirlos, porque el aislamiento más estricto los ponía en una situación de mayor vulnerabilidad. Luego había que acompañarlos, entonces el intendente nos propuso generar dispositivos de acompañamiento que permitan realizar actividades lúdicas, recreativas e incluso que puedan promover el desarrollo cognitivo, ¿no? De alguna manera. Y la Secretaría de Desarrollo de Políticas Sociales, de la Municipalidad, generó una serie de cuadernos de actividades muy interesantes realizados por el equipo interdisciplinario, y esos cuadernos fueron entregados puerta a puerta con este relevamiento que habíamos efectuado de manera previa. Entonces, primero garantizamos la asistencia en las compras, en las cuestiones básicas, luego el acompañamiento, a medida que íbamos pensando herramientas virtuales para poder compartir espacios con los adultos mayores, porque no podíamos ingresar a los hogares. Con lo que significa, la virtualidad en los adultos mayores que no están acostumbrados. Y la otra, es decir, ha venido muchísima gente en los últimos años, digo, vale la pena contarlo también me parece, ha venido muchísima gente nueva a Tierra del Fuego. ¿Y qué significa? Es decir, Tierra del Fuego era un lugar donde había pocos abuelos, digo, por identificar a adultos mayores como abuelos, identifico. Yo tengo 66, soy adulto mayor. ¿Me consideran adulto mayor? Puede ser. Bueno, legalmente lo sos, Aníbal, pero nosotras no te consideramos. Bueno, gracias. Pero lo importante es el espíritu, joven. Lo importante es el espíritu, correcto. Pero, digo, ha cambiado tanto y se ha extendido tanto que a veces uno planteaba, antes nos conocíamos todos. ¿Por qué? Porque, a ver, vivíamos en frente de o en la esquina de o a la vuelta de. Hoy en día, me imagino, es decir, cuando me estaban contando esto de la identificación, de aquellas personas que estuvieron solas y demás, es decir, todo un trabajo que se tiene que haber realizado territorialmente, en barrios, en lugares, porque hay mucha gente que realmente no sale de su casa. Bueno, pero ese trabajo, afortunadamente, como te decía, es un trabajo que venimos realizando desde hace más, ya este es nuestro 6º año de gestión. Victoria estuvo a cargo de la Secretaría, que hoy me toca estar a cargo a mí. Es un trabajo que se viene haciendo a través de las distintas acciones de promoción que se llevan adelante con la población de adultos mayores, como te decía. Por lo tanto,
el antecedente de este trabajo de puerta a puerta que hoy pudimos hacer en el marco de la emergencia sanitaria, de acercarles cuadernillos de estimulación cognitiva, garantizar las cuestiones asistenciales, pero a su vez también el acompañamiento, porque lo que marcaba Victoria es muy importante, la brecha tecnológica generacional está presente, por lo tanto todo ese trabajo se pudo hacer primero porque contamos con trabajadores y trabajadoras municipales que tienen un altísimo compromiso con su rol dentro del municipio, conocen a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y por supuesto la impronta territorial que tiene la gestión del intendente ha hecho que podamos gestionar la urgencia de esta manera, primando, ¿no?, la creatividad y pudiendo dar respuestas a la urgencia concreta, porque la cuestión vinculada a cuestiones asistenciales como alimenticias, de enfermedades, la gestión de remedios, el trabajo de articulación que se hizo también con PAMI, con el Instituto Municipal del Deporte, con la red de parlamentarias. El trabajo en red y colectivo ha sido una respuesta que se ha podido dar, que se ha adaptado a las necesidades de la sociedad que nos toca vivir en este momento tan complejo, como bien vos dijiste, primado por la incertidumbre, la angustia, la soledad, muchísimas emociones que a todos nos toca atravesar porque o hemos padecido la enfermedad o familiares nuestros han transitado la enfermedad o también hemos perdido familiares producto del COVID, ¿no? Familiares, amigos. A veces, lo decíamos fuera de pantalla, ¿no? Es decir, los argentinos somos besuqueros, abraceros, nos gusta el mate, necesitamos el contacto, ¿no? Y hay gente que quizás en algún momento de las 24 horas que tiene el día, que para algunos que transitan puede llegar a ser mucho mayor que esas 24 horas, necesitan una oreja que los escuche, es decir, alguien que los escuche. ¿Hay algún número de teléfono? ¿Hay algún lugar que nosotros recibíamos, inclusive en otro programa, gente que estaba bastante comprometida, que necesitaba que alguien le ponga la oreja, ¿no? Bueno, sí, eso se ha hecho y al inicio, en la etapa más restrictiva de la pandemia, los primeros meses del año pasado, en este trabajo articulado que te mencionábamos anteriormente y puntualmente con PAMI, nosotros trabajamos en un centro de llamados que nos permitió poder acercarnos a toda nuestra base de datos, ¿no?, de adultos mayores que han transitado por distintos espacios de la municipalidad, ya sea de deporte, ya sea de cultura, como de la Secretaría de Políticas Sociales, como también afiliados y afiliadas a PAMI. Este centro de llamados nos permitió conocer la realidad situacional de cada uno de estos adultos mayores y saber si tenían familiares, si estaban solos, si tenían quienes pudieran ir a hacer la compra en el supermercado, si necesitaban un módulo de alimentos. La verdad que se hizo un trabajo los primeros 90 días muy exhaustivos con eso y eso es lo que nos permitió poder sostener hasta el día de la fecha el acompañamiento independientemente de las medidas de aislamiento estricto o de distanciamiento social. Y a su vez también, a medida que fue transcurriendo el tiempo y se fueron flexibilizando, propiciar espacios de encuentro presenciales, pero con el cumplimiento de todos los protocolos vigentes para seguir cuidándolos. Por supuesto, en el bloque anterior estaban contando la campaña de vacunación. Esto nos permitió realmente un trabajo que hoy lo podemos contar de esta manera porque realmente tenemos este diálogo permanente no solamente con otras instituciones, sino también con nuestros mismos adultos mayores, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa. Recordamos las vías de comunicación, el WhatsApp, para toda pregunta que quieran hacerle aquí a nuestros invitados, 02901-510964, lo repito, 02901-510964, y si no, acercando el teléfono a la pantalla, tienen el código QR automático, con esto de la automatización, y después de la pausa vamos a hablar de números, ¿no? Y también qué se está haciendo desde el ámbito legislativo, importante por cierto, ¿no? Les agradezco. Pausa, enseguida volvemos. Seguimos hablando de adultos mayores. Desde el ámbito estrictamente legislativo, bueno, habría 1000 preguntas, pero hoy estamos hablando puntualmente de adultos mayores. Es decir, ¿en qué se está trabajando? Bueno, básicamente a partir de este trabajo que hicimos con
frente a la pandemia, convocados por el intendente, identificando algunas cuestiones de problemáticas centrales que atraviesan a nuestros adultos mayores y que la pandemia puso en evidencia. La verdad es que la provincia tiene una deuda muy grande con nuestros adultos mayores. Nosotros no tenemos espacios de cuidados de adultos mayores, no tenemos hogares de día, no tenemos residencias, que son demandas históricas de nuestros adultos mayores en la provincia. Y la verdad es que la pandemia evidenció que tampoco se atraviesa de la misma manera si, por ejemplo, un adulto mayor padece Alzheimer y muchas veces los familiares no tienen las herramientas técnicas o la expertise como para poder, porque no, digamos, aparte no les compete, ¿no? Para eso hay todo un equipo de profesionales que pueden acompañar esa situación. Entonces, estamos trabajando ya en el anteproyecto junto con los centros de jubilados, junto con los equipos técnicos de la Municipalidad de Ushuaia, de la Municipalidad de Río Grande, lo que nosotros denominamos el Sistema Único de Cuidados de Adultos Mayores. El Sistema Único justamente crea organismos que de manera integral y de manera interdisciplinaria piensen los espacios de cuidados de nuestros adultos mayores, y en el sistema están incluidos los hogares de día y las residencias para nuestros adultos mayores en las 3 localidades de la provincia. Digo, perdón, para eso se necesita recurso humano, recurso económico, recurso financiero y obras. Fundamental, ¿no? Pero justamente por eso lo estamos trabajando con todos los equipos técnicos, con los centros de jubilados, porque a partir de ahí construimos la necesidad, cuál es la demanda, la situación actual que tienen nuestros adultos mayores, cuáles son los tipos de espacios de cuidado que se requieren de acuerdo a las distintas realidades, definimos los espacios y los equipos técnicos. Eso en nuestra provincia hoy lo tenemos, esos equipos técnicos necesarios para esos espacios son los equipos técnicos que funcionan en las distintas instituciones públicas que tenemos, tanto en el PAMI como en las secretarías de políticas sociales, las direcciones de adultos mayores de los municipios y el equipo técnico de la provincia. Obviamente que hay que tomar la decisión política de encarar la obra pública, que es la creación de ese espacio de cuidado. ¿Hay acompañamiento del resto de los legisladores a un proyecto de estas características? Yo creo que sí. En líneas generales, todos los proyectos que nosotros hemos presentado, yo he presentado 30 proyectos a nivel de ley ya en lo que va de mi mandato. 30. Uno ya es ley, el otro tiene ya dictamen positivo de las 2 comisiones y esperamos que pueda ser ley la próxima sesión, que es para garantizar la gratuidad del transporte para personas con discapacidad entre las ciudades de la provincia, porque como estaba redactada la ley 48, que era la ley anterior de discapacidad, se daba lugar a distintas interpretaciones y el transporte entre las ciudades de la provincia no se garantizaba de manera gratuita para las personas con discapacidad. Lo cierto es que para nosotros, adultos mayores, personas con discapacidad, infancias, deben ser prioridad en las agendas públicas, porque la pandemia lo que nos puso sobre la mesa fue que las situaciones de vulnerabilidad que existían de manera previa se agravaron, de alguna manera se profundizaron con esta pandemia, ¿no? Entonces, salir de esta pandemia implica justamente poner un refuerzo del Estado, un plus reforzado de actuación sobre esas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Perdón, cuando habla de situación, porque nos quedan un par de minutos solamente, sí. Yo digo números, porque a veces el número muestra una realidad. Es decir, ¿hay en Tierra del Fuego gente en situación de calle? Situaciones de calle sí se presentan, pero se resuelven de forma estructural y de forma también inmediata atendiendo la urgencia. El municipio cuenta con un albergue social que está destinado justamente para que ninguna persona que esté atravesando unas situaciones de esas características pase la noche afuera, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en una ciudad donde hay frío todo el año, o sea que una situación de calle tal como se conoce en el imaginario de la gente, siempre se articulan todos los recursos necesarios para que eso no se prolongue ni suceda. Por lo tanto, cuando aparecen estas situaciones de calle, nosotros alojamos en nuestro albergue social, que fue inaugurado en el momento que Victoria era secretaria de Políticas Sociales, y obviamente cuando esa capacidad supera la capacidad que tiene de camas nuestro albergue, articulamos o con el gobierno provincial, en el mejor de los casos, o si no, tenemos que alojar en pensiones o obviamente garantizar que aquellas personas que estén próximas a quedar en situación de calle porque no pueden pagar su alquiler, obviamente desde el municipio se arbitran todos los
los recursos necesarios a través de las evaluaciones técnicas profesionales para que esto no suceda, ¿no? Nos queda un minuto solamente. ¿Algún número de teléfono para alguien que necesite que alguien le ponga la oreja, como decíamos? Nosotros tenemos un servicio, el número de teléfono de la Secretaría, que es el 44 18 33, que es un número que que comenzó a funcionar con líneas rotativas en el marco de la pandemia, ¿no? Para poder 24 horas, ese número. No, de 10 de la mañana a 15 horas. Cuando aparecen situaciones de urgencias vinculadas a la salud mental o de otras características, el número de teléfono al que se llama es el 107 o el 103. ¿103 o 107? Exactamente, que son de defensa civil y obviamente de emergencias del hospital. Me quedaron un montón de preguntas, pero el problema es que no nos queda tiempo, así que las voy a volver a invitar. Como no, a disposición para que sigamos Ya charlando. que me tratan de adultos mayores, otro día me quedé con los números. Pero bueno, ustedes saben que nos vamos todos los programas con un pensamiento, como para que la gente lo evalúe, lo piense. Di Carlavina decía, ahí lo tenemos en pantalla, la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, generalmente mira antes de cruzar la calle y a veces también antes de votar. Lo decía Di Carlavina. Les agradezco a ambas. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Ana. Y con ustedes nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de la hora 21 aquí por la Televisión Pública Fueguina. Chao, que lo pasen bien.